Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de Proverbios. Pero como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el Espíritu Santo prometido, que ve que nos capacite a dar esta batalla al final de los tiempos con la espada de la palabra. Ven en nuestra ayuda, de nuestra debilidad, y ayúdanos a entender la Escritura, para así, Señor, en tu nombre, poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Vamos a continuar hoy con este estudio que para mí ha sido bastante beneficioso. He aprendido mucho de la sabiduría de los antiguos, y el de hoy como que no tiene desperdicio, porque hoy hablamos del necio en la vida familiar. Ay, hermano, el necio en la vida familiar. Está interesante esto. Menos mal que no habían en esa época de Salomón grupos de oración, porque si no hubiera hablado del necio en los grupos de oración, pero nos salvamos todos de eso. Dice así Proverbios 19:1. Escogí algunos proverbios de los que no han sido ya muy repetitivos para no cansarlos a ustedes. Más vale el pobre de conducta íntegra que el retorcido de labios y necio. Los proverbios anteriores han sido críticos con los pobres. Ha hablado muy duro porque también hay necios pobres, eso no lo podemos evitar. Pero aquí Salomón reconoce que no toda la pobreza es causada por una falla moral o por una debilidad. Definitivamente hay personas pobres que caminan en integridad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Antiguamente, como piensan algunos sectas, la persona pobre es porque no le eran agradables a Dios. Era lo que se pensaba, que la esterilidad y la pobreza eran personas que habían hecho algo, para decirlo en nuestro lenguaje moderno. Aquí Salomón va a empezar a poner este principio del Nuevo Testamento, de que la pobreza puede tener muchísimos factores. Yo decía en el grupo de oración, un grupo de hermanos, que fui ayer, yo decía que Dios no quiere la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza es producto del pecado. No me dicen, Él se hizo pobre. Sí, pero Él se hizo pobre porque asumió nuestro pecado. Por eso es que Él asumió la pobreza, porque nuestro pecado nos conduce a la pobreza de muchas diversas formas. Mucha gente se adueña del capital de otros, muchas personas no avanzan en la vida porque tienen otras prioridades, hay otras personas que sencillamente no tuvieron acceso a la educación o no tienen capacidad para los negocios y se meten en negocios, hay personas que son vagas, hay diferentes formas por lo cual una persona puede estar en la pobreza. Pero lo que quiere decir aquí que no es un estigma de Dios, como dicen los protestantes. Y como decían los judíos, cuando no tenían la revelación de Dios completa, porque Jesús y los apóstoles asumieron nuestra pobreza para enseñarnos desde abajo, aunque repito, eso no quiere decir que Dios prefiere la pobreza. Vuelvo a repetir, la enfermedad, la muerte, el pecado y toda la pobreza y todas las males que tenemos en el mundo son consecuencias del pecado. Son consecuencias del pecado. Y la sufrimos nosotros, y Cristo la sufrió primero, para a través de este sufrimiento poder Dios entender la consecuencia del pecado sin tener que conocer el pecado. Dios no conocía las consecuencias del pecado, como Dios va a conocer antes de la encarnación de Jesús. ¿Cómo va a conocer la enfermedad si Dios no se enferma? ¿Cómo va a conocer la traición si la Trinidad no se traiciona? ¿Cómo va a entender la muerte si en Él no hay muerte? ¿Cómo va a entender la pobreza si eres Señor de señores y Rey de reyes? Por eso Él en Cristo se encarna
el Dios trino verdadero, se encarna la segunda persona en Cristo para, sin cometer pecado, conocer las consecuencias del pecado. Y ahora, cuando tú sufres, Dios te entiende, porque lo sufrió en su Hijo Jesucristo. Por eso es que Cristo es el gran mediador, es el gran puente entre Dios y los hombres, porque Dios nos ha entendido al hombre con la consecuencia del pecado que arrastraremos toda la vida hasta que el Señor regrese en gloria. Nos ha conocido esta nueva faceta del hombre cuando perdimos la semejanza con Él porque perdimos la gracia. Nos conoció a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos está diciendo Salomón en este primer versículo del capítulo 19. El libro de Proverbios es honesto y claro con las desventajas de la pobreza, lo hemos visto. Sin embargo, también reconoce que los pobres no son de ninguna manera peor que otra persona. Es mucho peor, dice el proverbio, un fatuo, una persona imbécil, una persona sobrevalorada por ella misma, un necio que habla cosas perversas y que da una imagen que no es. Es peor que un pobre, 1000 veces peor que un pobre. Y ahora Proverbios relaciona la pobreza con la piedad y la riqueza con la impiedad. Empieza a haber este giro en las escrituras. Los pobres pueden ser miserables por el momento, pueden salir de la pobreza, pero los que tienen mucho dinero y no tienen ética, son miserables por toda la eternidad, porque su ética no se la da su condición social, ni la riqueza se lo da su interior, que está pervertido. Vamos a ver el versículo 2. Versículo 2 dice: no es bueno para nadie carecer de ciencia, y quien precipita sus pasos peca. Cuando una persona, un alma, un ser viviente, no tiene sabiduría, mi querido hermano, no tiene ciencia, nunca es bueno. Puede ser una persona común, de esa que tú dices, bueno, no es ni bien ni malo, pero nunca una persona íntegramente buena. Por eso una persona, y lo enumera Salomón como una segunda cosa que no es buena, nos dice que es el que se apresura, el que corre hacia el pecado, el que no tiene don de ciencia, del conocimiento de Dios, el que no tiene el don de saber que viene del buen y del mal espíritu. Camina apresuradamente hacia el pecado. Eso quiere decir que apresura los pies. Y en este lado de la eternidad también, queridos hermanos, tenemos que luchar con él, entre otras tantas cosas, con el pecado. Tenemos que luchar porque lo vamos a tener presente. Siempre tú vas a tener presente el pecado. El único que se libra de esto es Jesús por naturaleza y María por gracia de Dios. Los demás vamos a tener pecado. Pero aquí lo que habla es los que corren hacia el pecado. Los que se despetroncan por llegar al pecado. Es de lo que está hablando acá. Vamos a ver Proverbios 3. Dice Proverbios 3. La estupidez del hombre pervierte su camino, y su corazón se enoja contra el Señor. Es cierto que un necio es necio porque tiene el corazón retorcido. Cuando decimos corazón es porque sus sentimientos, algo no anda bien en él. Sin embargo, también es cierto que el hombre necio encuentra su camino. Un hombre necio no es que pierda el camino, lo encuentra, pero lo que encuentra el hombre necio es un camino cada vez más retorcido. O sea que se enreda más, se pierde más. La insensatez, que es la necedad, conduce a más torceduras, a más. Y hermano, cuando tú caminas por un camino torcido, te demoras muchísimo en llegar a donde vas y llegas. Dios quiere, y Dios quería desde toda la eternidad, que estuviéramos en paz con Él. Pero debido a la rebelión
tanto heredada por la concupiscencia, lo que heredamos de nuestros padres, que aunque el pecado original nos devuelve la gracia, el tiempo ese que hemos estado en el vientre de nuestra madre sin la gracia, nos afecta ese tiempo que está sin la gracia. Es como con una persona que está mucho tiempo sin oxígeno. Claro que nos afecta y nos queda eso que San Pablo decía, que como que él queriendo hacer lo que era bueno, terminaba haciendo lo que sabía era malo. Eso es lo que es la concupiscencia. Aparte también de esta palabra, para muchas personas posiblemente pues extraña, es cierto que el hombre necio, debido a esta rebelión, ya sea como les dije, heredada o sea adquirida o elegida, que es peor, elegiste este tipo de vida, estamos muchísimo tiempo en contra del Señor. Estamos en una batalla. Nosotros tenemos la concupiscencia, tenemos también nuestra mala elección. El necio no tiene paz con Dios. El necio nunca va a tener paz con Dios. El necio, su corazón se enfurece contra el Señor. Está enojado y posiblemente amargado en contra de Dios, porque él anda en un camino retorcido y Dios camina en línea recta. Eso es lo que dicen los teólogos que sucede en el infierno. Que las personas que van al infierno, en vez de arrepentirse, como son necios y son malos, cada vez maldicen más a Dios y odian más a Dios en el infierno. Su maldad es tan grande que por supuesto ellos le echan la culpa a Dios de estar ahí. Y en vez de arrepentirse, cada vez se ponen más duros. Es un lugar de egoísmo y de queja constante. Que el Señor nos libre a todos de eso. Vamos a dar un salto al 19:7. Dice el 19:7. Al pobre lo odian todos sus hermanos. Cuanto más se apartan de él sus amigos, quien anda tras palabras, nada tendrá. Ser pobre a menudo es ser rechazado por los hombres, incluso por la misma familia y por aquellos que muchas veces se han llamado nuestros amigos en momentos buenos. Eso no tengo que decir, eso lo sabemos tú y yo, lo sabemos todos. Qué contraste, querido hermano, con Jesús. Él no fue pobre, él se hizo pobre. Él asumió esa condición. Lo vemos en 2 Corintios 8:9. ¿Y por qué asumió esa condición de pobre? Para acercarse a nosotros, a nuestra pobreza de todo tipo, espiritual, material, a nuestra necesidad. Por naturaleza, la gente huye de la persona pobre. Incluso cuando trata de persuadirlos, como la gente de los amigos de Job, o perseguirlo con palabras, se recuerdan. La gente huye y a veces que se acerca es para complicar más la cuestión. Sin embargo, Dios los busca a los pobres. Él no los huye, los busca para consolarlos, para darle consolación. Qué hermoso cuando vemos desde esta perspectiva todo esto. Vamos a ver Proverbios 8, dice Proverbios 8. Quien adquiere cordura se ama a sí mismo. Quien actúa con prudencia encontrará el bien. La posesión y la búsqueda de sabiduría, hermano, es tan buena, es tan útil para nosotros, para los cristianos, que podemos y tenemos que obtener sabiduría, aunque sea por interés propio, aunque sea por un egoísmo personal, deberíamos obtener sabiduría. Al hacerlo, hermano, amamos más nuestro propio espíritu. Cuando tienes sabiduría, tú valoras el espíritu que Dios te dio. Cuando tú tienes sabiduría, tú valoras tu propia vida. Y ustedes dirán, ¿dónde se obtiene sabiduría? En la época de Salomón se obtenía a través de la escritura. Para eso el Señor dejó
todo el Deuteronomio, todas las leyes de lo que él le agradaba y lo que no le agradaba, para que el hombre obtuviera sabiduría. Pero nosotros lo tenemos gratis del Espíritu Santo, querido hermano. La sabiduría hoy en día y la ciencia, que es tan importante saber definir lo que viene del buen y del mal espíritu, hoy en día eso es esencial. Pero sobre todo la sabiduría es algo que Dios no la niega. Y el Señor lo dijo como un padre bueno, cuando un hijo le pide pan le da una piedra. Dice el Señor, cuanto más cuando ustedes me piden a mí cosas buenas. La sabiduría es un don del Espíritu Santo y los dones son gratuitos. Ahora tú tienes que conocerla, tienes que pedirla. Pídela continuamente al Señor, ve al sagrario. Pídele todos los días en tu casa, Señor, dame el don de sabiduría. Invoca al Espíritu Santo. Haz la secuencia de Pentecostés, esa oración tan hermosa. Invoca al Espíritu Santo sobre ti, dile que te dé sus dones, pero sobre todo que te dé el don de Dios, la sabiduría y la ciencia, los dones sagrados. Y si no la puedes recibir, pasa un retiro de la renovación carismática. No tienes que hacerte carismático. Ese retiro no te lleva a ninguna obligación. Y yo no pertenezco a la renovación carismática como miembro de ella. No, nunca he pertenecido como miembro. Si hablo en los grupos que me invitan y los congresos, y yo tengo una espiritualidad carismática, lo puedo decir con tranquilidad. Pero no tienes que hacerte carismático. Pero ¿por qué yo mando muchas veces a la gente ahí? Porque es donde único yo sé que la dan. Aquí en Miami yo sé que las personas de siervos de Cristo vivo, la congregación esta que tiene el padre Tardif, también lo hacen en el retiro de Maús, de cierta forma te dan los dones del Espíritu. Busca un lugar donde te den un retiro, te expliquen, porque tienes que explicarte los dones para que los conozcas. Porque si no, no lo sabes detectar. Recibe, pasa el retiro, recibe que te impongan las manos. Es una promesa del Señor que te impongan las manos para que esa fusión del Espíritu venga sobre ti. Y ese Espíritu que has tenido tanto tiempo ahí, pudiéramos decir inactuante, se vuelva a vida. Porque algo que no sabemos que tenemos, no lo podemos usar. Es como si heredaras una fortuna de un tío que murió, que sé yo, y te dejó $3.000 millones en una cuenta de Dubái. Y lo tienes y eres multimillonario, pero si alguien a ti no te lo dice, te mueres en la más horrenda pobreza, siendo dueño de ese dinero. Y eso pasa con los dones del Espíritu Santo, tú los tienes por el bautismo. Pero si nadie te lo dice, te mueres sin usarlo. Coge el consejo que te estoy dando. Eso me pasó a mí. Te lo doy porque yo lo viví. Por eso dice el proverbio que el que guarda la inteligencia se hace un gran bien. Porque una cosa, la sabiduría no es solo para obtenerla, es para guardarla. Es para guardarla y es para hacerla crecer en ti. No es recibirla ya como si fuera, qué sé yo, una transfusión o con una vacuna. No. Tú recibes la sabiduría, pero tienes que usarla. Y tienes que cuidarla para no perderla. Y tienes que seguirla pidiendo todos los días. La unción del Espíritu Santo, el Señor, la unción te la da cada vez que tú la pidas. Porque la unción es un derramamiento de Él que viene sobre ti. Y Él no escatima su derramamiento, pero el creyente tiene que pedirlo. O sea, tú puedes recibir al día, ojalá, 24 unciones del Espíritu Santo, una por hora. O sea, no es algo que es una vez como un sacramento, no. Para eso se quedó el Espíritu entre nosotros, para capacitarnos con los carismas, con los dones, y que diéramos frutos de salvación. Vamos a ver el versículo 10, dice así: no cuadra con el necio la exquisitez, y aún menos al siervo dominar sobre príncipes. Hay muchos necios que rechazan la sabiduría, y aún siendo necios, y si lo conociera yo, disfrutan de lujo, se siente de lujo. Y uno dice, no parece apropiado que un necio viva en el deleite. Pero ahora Salomón está hablando con la sabiduría del hombre natural, que pone una gran confianza en la nobleza y en el linaje familiar, en el linaje de su familia. Este es uno de los proverbios al que el Evangelio y luego los pactos de Dios giran
giran en su cabeza, donde aquellos que serían grandes deberían ser como siervos y no como príncipes. Ustedes van a decir, claro que se lo sabemos, claro, porque nos lo dijo el Señor, pero estamos yendo a decenas de cientos de años atrás. El Señor nos lo dijo en Mateo 20, 26 y Mateo 23, 11. Y es para hacernos pensar. No cuadra con el necio la exquisitez, el deleite. No es propio. ¿Por qué no es propio? Porque el necio casi nunca disfruta lo que tiene. Muchas personas envidian la riqueza de las personas. Y no es que a mí me gusta ser pobre, por supuesto que a mí no me gusta ser pobre, se lo puedo asegurar. Pero yo muchas veces les digo, tú envidias en el buen sentido de la palabra, porque hay una envidia que es buena, desear lo que otra persona tenga y tú que lo puedas tener y luchar para tenerlo. Eso es una envidia buena. La envidia mala es la que tú no quieres lo que el otro tenga. La envidia mala es que tú quieres que el otro no tenga lo que alcanzó. Esa es la envidia mala. Pero hay personas que tienen buena envidia de la persona que, ay, si yo tuviera esa casa y esa piscina y ese carro, qué feliz yo sería. Yo siempre digo, ¿tú sabes qué hay adentro de esa casa? Bueno, yo conozco una persona, y buena persona no es necia, en cierta forma no es necia, que tiene muchísimo dinero, millones tiene, y no es feliz, es una persona infeliz, continuamente es una persona infeliz. Yo no quisiera, no es que es infeliz, es que no sabe disfrutar nada de lo que tiene, nada, no disfruta un viaje, no disfruta nada, aunque vaya al viaje no lo disfruta. Y eso es lo que quiere decir acá, que muchas veces una persona con menos lujo y con menos cosas tiene una vida feliz y tranquila con su familia. También aquí Salomón habla de acuerdo con la visión que ellos tenían en ese momento de la vida, que el esclavo, que es supuestamente aquí está hablando de su capacidad humana, que el esclavo que es incompetente, tanto porque habían esclavos vagos y necios también, porque la necedad no es propiedad de los ricos, esa se reparte generalmente. Había esclavos que eran incompetentes por falta de entrenamiento, por falta de disposición, y esa persona no se puede poner a dirigir la finca del dueño. Primero porque, hermano, se lo digo, por ejemplo, no hay nada peor, inclusive en la iglesia, que a un necio se le dé poder y se le suba a la cabeza. Un necio espiritual en la iglesia que toma poder es peor, yo diría, que el mismo Satanás, y que el Señor me perdone por la destrucción que forma. Y eso es lo que Salomón quiere decir, que la necedad no se reparte por clase, la necedad es general. Y que un necio puede tener a llegar mucho y puede no disfrutarlo. Y un sabio puede tener muy poco y disfrutarlo enormemente. Vamos a ver Proverbios 11. El hombre inteligente modera su ira y tiene a honra ignorar las ofensas. Uf, qué bueno está esto. Qué bueno está esto. El hombre inteligente modera su ira. No es necesariamente la debilidad de la falta de coraje lo que hace que un hombre sea lento para irarse. Que una persona no se vuele enseguida y defienda y saca, no quiere decir eso, que es debilidad o que es cobarde, queridos hermanos. Puede ser que una persona no explote de furor porque es una persona sabia. Y las personas que no conocen la sabiduría lo pueden entender como debilidad, etc. Yo siempre digo que el que más grita no es el que gana la discusión, se los puedo asegurar. Casi siempre el que más grita es el que no tiene razón. Y muchas veces el que no tiene razón
acude a la descalificación, al insulto y a la grosería. Cuando una persona en una discusión acude a la descalificación, no es que tú no sirves por esto, o a la grosería o al insulto, mi querido hermano, es que perdió la pelea. El sabio es el que se calla la boca y sabe cuándo hablar y cuándo callar. Un hombre que sabe que se le ha perdonado mucho, hermano, establece en sí la forma en que trata a los demás. Una persona que sabe cuánto Dios le ha perdonado, sabe que tiene una deuda y tiene que perdonar. Y muchas veces perdonar es muy difícil, muy extremadamente difícil. Necesitas la sabiduría de Dios para poder perdonar. Una persona sabia no actúa como si tuviera que responsabilizar a todo el mundo por cada vez que se equivoca o alguien se equivoca. La virtud que se indica aquí es más que ser indulgente. Aquí no estamos hablando de la virtud de ser indulgente. Ah, bueno, ¿para qué? No, para nada. Eso también es un pecado. Es la ausencia de la hipersensibilidad. Queridos hermanos, hoy estamos llenos de hipersensibilidad. Este es el siglo de los ofendidos. Todo el mundo se ofende por cosas hasta que no se dicen, pero que tú piensas que la piensan. Y no estoy hablando de esos locos que salen en televisión, que se pasan la vida entera ofendidos por cuánta cosa pasa en el mundo y por una vocal. No, estamos hablando inclusive de personas de la iglesia, de personas cristianos que tienen una no sensibilidad, porque es bueno ser sensible, todo lo exagerado, hasta la sensibilidad y hasta la bondad exagerada, muchas veces termina en tontería. Todo exagerado, como siempre le digo, una cosa hinchada parece grande, pero no es grande, que está una cosa hinchada que algo está enfermo. Tenemos que mantener el justo medio, es evitar la hipersensibilidad. Eso que tenemos, como decimos, la mecha corta, que en cuanto te tocan explota. Eso solamente lo controla el ser una persona sabia y conocerte a tú mismo, conocer cuántas cosas tú has hecho, que el Señor no se ha vuelto hipersensible contigo. Cuanto un ser humano, hombre o mujer, es más suave y está más dispuesto a pasar una ofensa, eso no demuestra que es tonto, eso demuestra que tiene mucho de Dios en él. Por supuesto, si lo hace por principio. Y por eso yo me detuve cuando lo estuve leyendo lo iba a quitar, pero yo dije, no, tengo que hablarlo porque estamos demasiado hipersensibles, hermanos. Perdona que le repita la palabra, pero que no tengo otra. Es la exageración de la sensibilidad a todo nivel, hasta con Dios, con la familia, con las amistades, con los hermanos. Y en el internet, ni hablar cómo está la hipersensibilidad, porque como el internet no tiene entonación las palabras, una frase nos puede herir profundamente cuando la persona no está queriendo decir lo que tú leíste, porque no tiene eso mismo dicho de tú a tú, sin escribir, no lo hubieras tomado de la forma que tú lo tomas, te ofende y bloqueas a la persona. Por supuesto que no estoy hablando de insultos, eso es otra cosa. Vamos a ver el versículo 16, donde dice: quien guarda mandamiento guarda su vida, quien se desentiende de su conducta morirá. La obediencia a la palabra y al mandamiento de Dios, hermano, es uno de los mejores beneficios y de las cosas más prácticas que nosotros podemos tener en nuestra vida. Créanme, la obediencia guarda la vida y el alma del sabio, sobre todo el sabio que vive según la palabra
de Dios. Hoy en día, junto a la hipersensibilidad, lo que está, diría yo que es epidémica, es la desobediencia. Nadie es fiel. El esposo no es fiel a la esposa no es fiel al esposo. Fiel en el sentido que a la primera se sube la hipersensibilidad y nos divorciamos. Y no se olvida de lo que dijeron en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y el Espíritu Santo selló. El sacerdote fiel mientras no encuentra una mujer que se enamora. ¿Qué pensaba? ¿Que no se iba a enamorar? Los curas se enamoran como todas las personas. Pero el sentido de obediencia y de fidelidad, como en el casado, te dice a ti que tú anteriormente a ese hecho tienes un compromiso con el Señor. Y obedeces. En los grupos, ¿cuántas personas se van en los grupos por desobediencia y por sensibilidad? Por no querer obedecer, pero después tú quieres que todo el mundo te oiga. Ay, hermano. Abandonar la sabiduría y vivir descuidado de la sabiduría, hermano, nos lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte. Sobre todo la muerte espiritual, que es la primera y peor de todas las muertes. Dios nos dio su mandamiento para que tuviéramos vida y evitáramos la muerte. Así nos guía Él, porque es un Dios de vida. Pero tenemos que estar abiertos a ese mandamiento, a esa palabra de Dios. Y aunque la estudiemos, vuelvo al principio, necesitamos sabiduría. Ahora el versículo 17, donde dice: quien se apiada del pobre presta al Señor. Él le pagará su recompensa. Magnífico proverbio. Cuando damos a un pobre, estamos expresando nuestro amor, no solamente nuestra compasión, nuestro amor hacia esa persona. No estamos desperdiciando el dinero, estamos invirtiendo en el reino de Dios, con los ciudadanos del reino. Dar dinero a un pobre es como prestarle dinero al Señor. Tú sabes que el Señor te va a pagar con los intereses mejores habidos y por haber. Tenemos que tener eso siempre en mente, que es hasta en nuestro propio bien. Y Dios es una buena paga. Dios es una persona que paga bien. Dios nunca entrará en deuda con ningún hombre. Grábate eso en la cabeza. Él nunca estará en una posición en la que deba algo a alguien. Créeme, buen pagador. Por lo tanto, querido hermano, hasta por conveniencia propia, prestarle al Señor es garantizarte bendiciones. El otro día yo le quería mandar a una persona que necesitaba dinero en Cuba, algún dinero, no que ella lo necesitaba para esa persona, ella lo necesitaba porque da comida en el portal de su casa a personas muy hambrientas que hay en Cuba. Y yo le habíamos mandado un dinero por Navidad, y yo le di, ella tenía un proyecto y le dije, y ella no quería que yo le mandara, porque decía que no. Yo le decía, pero mira, hasta egoístamente déjame hacerlo porque estoy invirtiendo en mí mismo. Pues yo sé que el Señor me lo va a pagar. Y ella me dijo, lo haces por interés. Yo le dije, sí, lo hago por interés divino. Vaya, son de broma, ¿no? Porque el Señor es buen pagador, de eso no tengas duda. El Señor es exacto y es puntual en su pago. Ahora solamente tienes que prestarle al Señor. ¿Qué clase de pensamiento este? Dios se hace deudor de todo lo que se le da a los pobres. ¿Qué clase de palabra es? Espero que la meditemos esta semana. Tener deuda con Dios sabiendo que la va a pagar con el doble de intereses. Hasta para nosotros, querido hermano, es un buen negocio. Es un buen negocio eso. Vamos a ver el versículo 18. Dice, esto es muy importante: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te arrebates hasta matarlo. Estamos hablando de cientos de años atrás. No hay una ventana infinita
de oportunidades para castigar y disciplinar, vamos a decir, sabiamente. Hasta para eso se necesita la sabiduría a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la edad, las circunstancias limitan la oportunidad de poder entrenar a un hijo. Por eso nos dice este proverbio que mientras hay esperanza, mientras tú tienes a tu hijo contigo, trata de entrenarlo. Y no estoy hablando de castigos corporales, aunque a mí me dieron 3 o 4 chancletazos y me hizo más efecto que un psiquiatra, se lo puedo asegurar. Me acuerdo de varias anécdotas ahora que me vienen a mi cabeza y me hacen sonreír, pero me alegro de esos chancletazos bien dados que me dieron y se los agradezco ahora. Eso era como, no sé si lo dijo José Martín, no sé quién lo dijo, corrige a un niño ahora para que mañana no tengas que meterlo en la cárcel. Lo dijo con otras palabras. Pero ellos los padres han perdido la autoridad sobre sus hijos. Y yo sé que una persona no va a estar de acuerdo con esto, pero tú no puedes ser amigo de tu hijo. Tú eres el padre de tu hijo. Los amigos son para parrandear, son para contarse intimidades. El padre tiene que imponer respeto por el bien del hijo. Porque el hijo no respeta a los amigos porque son socios, son cómplices los dos. Se tapan las cosas. El padre tiene que ser figura central de autoridad, con cariño, con sabiduría. Pero cuando hay que corregir porque Dios que nos ama hasta dar su vida por nosotros, cuando nos tiene que corregir, nos corrige. El demonio es el que no quiere que se corrija a los hijos hoy en día. Y las consecuencias posiblemente vienen en su casa o en la casa de algún conocido. Un señor que por mucho tiempo fue al grupo de nosotros, él fue con un muchacho muy joven, 16, 17 años, que no vamos a hablar de caso, fue una historia muy larga, estaba muy mal ese muchacho en cuanto a disciplina y moral y todo. Cuando nosotros empezamos a su casa, vimos la situación, buscamos, encontramos. Cuando empezamos a hablar, él empezó a ir al grupo, él nos dijo un día, ¿cuánto yo hubiera hecho diferente si hubiera conocido la palabra de Dios ahora? Hubiera educado a mi hijo de otra forma totalmente diferente, pero no la conocía. Él estuvo a tiempo, el hijo cogió su camino muy bien cogido, bendito sea Dios. Pero ¿cuántas personas quieren ser buen padre cuando ya no hay remedio? Cuando tu hijo está metido, el Señor siempre puede actuar. Te lo puedo asegurar, el Señor sí actúa, aunque tu hijo esté aquí metido en el fango. Pero ¿cuánto sufrimiento se puede evitar si un padre corrige con sabiduría a sus hijos? Esto lo dice la palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Dice que no destruyas a tu hijo. Que no destruyas a tu hijo por negligencia. Los padres destruyen a los hijos por negligencia. Más que por reprenderlo. Muchos padres son culpables de la destrucción de sus hijos. Y no porque hayan sido padres malos, es que han sido padres negligentes, que todo se lo consintieron, y el ser humano tiene que saber que en la vida no todo se puede consentir, que hay cosas que aunque nos gusten y sean buenas, no podemos tener. Eso se llama continencia. Hermano, este libro de Proverbios para que te frenes un poco, pienses en esto. Piénsese en esto, la responsabilidad, porque el niño es un libro en blanco que tú eres quien lo vas a escribir. Después es difícil borrar las páginas. Y ese niño en blanco empieza a recibir instrucción, aunque tú no lo creas, de que está en el vientre de su madre. Empieza a sentir los efectos de la relación de la madre con el padre dentro. Fíjate que San Juan Bautista saltó en el vientre de Isabel cuando sintió la voz de María. Los niños sienten desde ese momento. ¿Y cuántos traumas traemos desde esos momentos?
O cuando decimos, bueno, el niño chiquito no entiende. No entienden, pero graba en su espíritu todas esas cosas. Oremos por los padres, hay que orar mucho por los padres y por los sacerdotes. Vamos a ver Proverbios 19:19 y dice: el que se enfurece se llevará un castigo, y si se lo ahorra, lo pagará aún más. Vamos a ver qué dice esto. La ira fuera de control, que es enfurecerse, trae muchos problemas y trae precios que pagar. Este es el fruto el contrario de esto es el fruto que da el autocontrol, que es un fruto del Espíritu Santo. Léete Gálatas 5:23. El Gálatas 5, pero léete Gálatas 5:23. El autocontrol es un don del Espíritu Santo. Y ese autocontrol te lo da la sabiduría y el Espíritu de Dios. Que hace que una persona no sea una persona de ira. Y aquí nos dice el proverbio que una persona que vive que vive fuera de control es el que más sufre, se está autocastigando. El orgullo herido, el resentimiento, dejan a miserable meditando en su habitación. Hermano, no hay nada peor que el orgullo herido, porque el orgullo herido te lleva al resentimiento. Y muchas veces el orgullo herido es, yo creo que autosuficiencia, soberbia de uno. A nadie le gusta que le hieran el orgullo. Pero tenemos que saber que no podemos permitir que eso nos descontrole, porque como le dije anteriormente, somos nosotros los que perdemos la batalla. Una persona de gran ira, de orgullo herido, hipersensible, sufre un autocastigo continuo. La persona que no puede controlar su ira va a estar metida en problemas una y otra vez. Y no importa si lo rescatas de ese problema, hermano, se va a meter de nuevo en el mismo problema. Porque el problema no está afuera, el problema está dentro de la persona. Aunque le echan la culpa a las circunstancias y a todo el mundo. Hermano, cuando sucede algo mejor, enfrentar, si ahora estés mal, enfrentar las consecuencias de tu acción y poder sacar de esa acción mala y de sus consecuencias una enseñanza para tu vida. A ver el 20, el versículo 20, dice el versículo 20. Escucha el consejo y acoge la instrucción para llegar por fin a ser sabio. Una de las primeras señales de la sabiduría es la disposición a recibir más sabiduría. Una de las primeras señales de la sabiduría es estar abierto a ser aconsejado y recibir con agrado ese consejo. Una persona tiene que ser enseñable, tiene que dejarse enseñar, siempre se aprende, tiene que escuchar consejos, tiene que recibir la corrección, no como una herida a tu orgullo, sino como alguien que está viendo que algo en ti que tú crees que no está mal, sí está mal, desde el punto de vista de alguien que lo ve desde afuera. Una persona que recibe corrección, hermano, te puedo asegurar que ella está en el camino de la sabiduría. Pero hoy en día nadie quiere recibir corrección. No me juzgues. No te están juzgando. Están viendo lo que estás haciendo y te quieren ayudar a salir de ello. No he visto palabra más falsa y más mal interpretada a nivel que es una ofensa a Dios, como algunas personas utilizan el no juzgar. ¿O quién soy yo para juzgar? La Biblia nos insta a juzgar con justo juicio. Y eso lleva a la corrección. Y esa corrección pidiéndole al Señor que la persona enderece el camino. Vamos a ver Proverbios 19:21. Muchos proyectos hay en el corazón del hombre, pero lo que se cumple es el designio
del Señor. No creo que hay que hablar mucho de esto. Está en la naturaleza de los hombres planificar y prepararse para el futuro. Eso es necesario, lo contrario sería necedad. Algunos de los planes pueden ser sabios, otros pueden ser necios, pero hay mucho pensamiento en el corazón del hombre en cuanto a su futuro. Y está bien tenerlos y hacerlo. Sin embargo, el consejo que te da Dios, el camino por que te lleva a Dios, es el que va a prevalecer y va a ser el mejor que el tuyo, aunque su camino no sea tu camino. El hombre debe hacer sus planes y sin embargo debería decirle al Señor: aquí están mis planes, dame sabiduría para seguirlo y endereza mi camino si mis planes no son tus planes. Dame capacidad para entender cuáles son tus planes y qué tú quieres de mí. El apóstol Santiago lo explica de esta forma en Santiago 4, del 13 al 15. Dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Contesta el apóstol: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué gran consejo del apóstol Santiago. Vamos a ver el versículo 23. El temor del Señor es la vida. Uno duerme satisfecho y sin pesadilla. Mira qué buena receta. Desde el principio de Proverbios, principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y ese temor de Dios te conduce en la vida. Si queremos la vida, tenemos que comenzar con este honor, con este temor y reverencia que se traduce en obediencia a Dios. Cuando tememos y caminamos en este temor de Dios, que es lo que falta hoy, nos lleva una vida de satisfacción. El mundo, la carne, el diablo quieren convencernos de que una vida basada en el temor del Señor te conduce a la desdicha, a reprimirte, a autorreprimirte. Por el contrario, hermano, esa es la verdadera liberación. Cuando uno vive una vida de piedad, que es lo que vive en el temor de Dios, el Señor nos proporciona calidad de vida, queridos hermanos. Vamos a ver el versículo 24, dice el versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato, pero no es capaz de llevarla a la boca. Salomón se imaginó un hombre perezoso, tan perezoso, que sentado en la hora de la comida, con su mano enterrada en el plato, no era capaz de levantar la mano y ponerse la comida en la boca. Esto, en la forma que está escrita hebrea, esto da risa a las personas. Es algo simpático, algo que él pone, una exageración de esa. Parece que era cubano el Salomón. Había una persona tan vaga que metía la mano en la comida y se quedaba a descansar. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Es una exageración. Probablemente nos habla de algo que él tenía en su mente, de una persona que quiera iniciar grandes proyectos, pero enseguida pierde la energía para completarlo. La misma palabra, plato, en 2 de Reyes 21:13, no deja dudas sobre el significado de que es plato de comida. La cena es, por lo tanto, una comida, porque hay personas que se ponen a decir que si el plato es la sabiduría. No, la sabiduría está en este ejemplo que él pone, que hay personas que todo lo comienzan y nada lo terminan, porque en cuanto les surge la idea que es buena, enseguida empieza él mismo a ponerse obstáculos y no llega a ningún lado. Esta es una forma de hablar que yo me imagino que en la gente que lo escuchó, lo leyó en la forma hebrea, tiene que haber, o si lo digo yo de otra forma, le daría risa a la gente.
Es imposible encontrar una descripción más sarcástica de la holgazanería absoluta de muchas personas que van a llevarse la comida, meten la mano en el plato, la cuchara, en esa época era con la mano, meten la cuchara en el plato y se para a coger una siesta del esfuerzo que hizo. Eso es lo que nos está llamando nuestro padre Salomón a evitar. Vamos a ver el versículo 26, 19, 26, donde dice: quien despoja al padre y expulsa a la madre es hijo infame y vergonzante. Yo creo que ahí todo está dicho, el mandamiento de la Biblia de honrar padre y madre. Es rotundo. Es tan así que la palabra honra, la raíz de la palabra honra que usa Éxodo 20:12, honrar padre y madre, no la palabra, la raíz es la misma de adorar. O sea que esta honra de padre y madre va más allá de una honra, que está padre, como estás, de tratarlo bien. No, es una escala más baja que la adoración, pero mucho más alto que la buena educación, inclusive que el amor. Podríamos decir que es una reverencia. Yo creo que la palabra más correcta hubiera sido reverencia a tu padre y a tu madre, porque ellos son la autoridad de Dios primera que tú conoces. El hijo causa vergüenza cuando no haces caso, desobedeces a tus padres. Causa vergüenza al padre y se causa vergüenza él mismo. Pero esos muchachos que no obedece al padre, queridos hermanos, vamos a proverbios que vimos de los padres, es porque el padre nunca fue fuente de autoridad para él y no se impuso como fuente de autoridad. Y un muchacho que en su casa no respeta al padre y a la madre, por supuesto, te van hablando de los padres, te van hablando de los dos, que no respeta al padre y a la madre, nunca va a respetar al juez, nunca va a respetar al policía, nunca va a respetar al sacerdote y nunca va a respetar a Dios. Y yo creo que antes había un balance muy bueno en la familia. Yo me acuerdo en la mía. Mi mamá casi nunca, menos una vez que me dio unos tapazos con la tapa de una cazuela por una tostada que me hice en el fondillo y estaba chiquito. Y la cazuela estaba llena de espuma, nunca se me olvida la espuma como volaba. Pero mejor que no le cuente lo que yo... Ahora lo voy a dejar con esa intriga. Casi siempre la amenaza de mi mamá, y funcionaba, era: se lo voy a decir a tu padre. Ya nada más que esas palabras nos aterrorizaban. No porque nuestro papá fuera violento, él nunca en la vida nos levantó la mano, en la vida nos levantó la mano. Alguna nacada en el fondillo que de vez en cuando nos vino muy bien en casos extremos. Pero sabíamos que él era la fuente de autoridad. Y aunque sabíamos hasta el día que murió que siempre podíamos contar con él, porque yo no recuerdo un minuto que mi padre haya faltado de la casa. Faltado en el sentido de ausentarse. Yo nunca vi un segundo que mi padre y mi madre estuvieran distanciados, ni por un día. Pero él era el que nos imponía el respeto. Y mi mamá era la mediadora. Ella, cuando teníamos un problema, cuando yo quería ir a una excursión de la escuela y no estaba seguro porque mi papá era muy estricto en todo eso de dejarnos salir y todo eso, la gente en Cuba comunista y todo eso, cuando había una excursión o algo que queríamos ir, yo no se lo decía, yo iba a mi mamá. Por eso yo entiendo perfectamente la intercesión de María, porque mi mamá era más asequible. No era que mi papá no nos quisiera, nos quería con delirio, pero nosotros íbamos a mi mamá porque no queríamos pasar el momento de ponernos cara a cara con él y que nos dijeran no. Y yo me iba al patio, que había unos banquitos, me sentaba, y después mi mamá venía y se dice: tu padre que sí que puede. O sea que había un balance entre el respeto que era mi padre y la blandura que era mi mamá. Cada uno se hacía un complemento. Y yo creo que así eso debe ser el modelo de los padres. Imposición en el buen sentido de la palabra, que es respeto y temor y ternura. Cada uno tiene que tener su función. Dígame si no está interesante el libro de los Proverbios. Vamos a ver el último de ellos, el 29. Los castigos están preparados para los insolentes,
y los golpes para las espaldas del necio. Aquellos que rechazan la sabiduría con hostilidad no escaparán de la pena, créanme. Ya los juicios de Dios están preparados para ellos. Aquellos que ignoran la sabiduría, que están atados a su propia locura, que son necios, también tienen la penalización. La corrección vendrá a ellos de forma señalada por Dios, lamentablemente, y no van a aceptar esa corrección cuando llegue. Se va a hacer peor. Yo le decía una vez a una persona, vecina mía, que le pasó algo. Yo le decía, mira, esto que te pasó es inevitable. Ya pasó, no hay arreglo ninguno. Ahora, tú tienes dos opciones de este hecho. O sales mejor o sales peor. Hay personas que ante este hecho se endurece y se vuelve peores. Y eso te va a llevar a otra serie de consecuencias que cada vez van a ser más duras. O esta corrección la tomas y te decides hacer mejor y tu vida va a ser una bendición. Son los dos caminos que nos puso el Señor. El ancho al abismo y el estrecho a la vida. Que el Señor nos dé sabiduría para escoger bien. Les anuncio que ya próximamente, posiblemente la semana que viene, vamos a anunciar nuestro viaje a las iglesias del Apocalipsis en Turquía, las 7 iglesias del Apocalipsis, y vamos a Patmos, donde Juan escribió este libro. Vamos a estar en la cueva donde Juan tuvo la revelación del Apocalipsis. Será en el mes de octubre. Ya la semana que viene ya tendrán toda la información. Espero que se animen ya. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.